mesa redonda de reflexión sobre o proceso electoral que acabamos de ver todos. Vou facer unha breve presentación e todo o tempo vai a ser para os nosos convidados, que son os que realmente teñen cousas que aportar. En todo caso, unha crisis económica sin precedentes, a chamada sociedade do benestar en peligro pola política de recortes e o paro, un sistema de representación política a través dos partidos duramente cuestionado pola ciudadanía e polo recente movimento do 15M. Haberá desgaste do poder para o PP que ten as vecinas das mans. Sufrirán os partidos tradicionais un castigo por parte do electorado. Que pasará cos novos actores políticos? Terá que pactar Feijóo con Mario Conde para seguir gobernando? Voltará a Eiras ao Hórreo, solo en compañía de outros? Eran preguntas que só fai 48 horas andaban pola rúa e non tiñan unha resposta clara. Con todos estes ingredientes, non resultaba fácil adivinar que podía pasar nas eleccións galegas de onte. En todo caso, sería preciso analizar os resultados e as previsibles repercusións. Isto era o que pensábamos fai uns meses dende a directiva do Ateneo de Santiago e é un motivo de activar dentro da programación deste círculo unha xornada de reflexión un día despois das eleccións acompañados de expertos. A verdade é que onte pasou o que pasou. Asombrosamente non houve desgaste do poder para o PP, o presidente Feijóo revalidou unha maioría absoluta incrementada, os partidos de oposición sufriron un duro revés, Mario Conde seguirá comunicando en Intereconomía unha región de Ourense, e Beiras entrou no Hórreo nutridamente acompañado despois dunha campaña memorable. Quizás foi a nota máis novedosa. Iso e a presenza de 134.206 votantes, casos mesmos que o Bloque, e que gracias, seguramente, a Lei de ON, non obtiveron representación. E acabaron trasladando os seus votos ao partido mayoritario. Entre eses votantes fallidos, unha novidade alarmante: 75.882 papeletas sen candidato político. Destas, 28.410 en blanco e 37.472 nulas. Unha novedade tamén neste proceso. Estes son datos para facer unha valoración máis afinada que esta improvisación que eu fixen e para que hoxe temos aquí a un politólogo como Guillermo Márquez, que é catedrático da Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, unha persona que primeiro na Universidade de Granada e dende fai 21 anos na Universidade de Santiago leva décadas investigando sobre o liderazgo político, a formación de gobernos e coalicións electorais e sobre todo sobre como se move o poder local. Márquez, ademais, é un andaluz que coñece ben Galicia e pode aportar unha visión desa imaxe electoral que proxecta este país sobre o exterior, onde se vella que non nos entenden pouco, aínda que a veces parece que somos nós o que non nos entendemos tampouco demasiado. Guillermo Márquez é autor de numerosos libros e centos de artigos sobre os procesos electorales vividos en España dende a transición política e nos vai a aportar unha visión dese marco político no que se celebraron estes comicios. Tamén está con nós Luís Pousa, profesional de longo percorrido, especialmente nas páxinas del Correo Galego, onde leva máis de 25 anos seguindo a actualidade política e económica de Galicia. Non falla nunca o seu artigo no diario local sobre análisis da realidade. Ademais, practica a información, a gran reportaxe e especialmente a entrevista política en profundidade, como vimos neste proceso electoral. Eso aporta un coñecemento directo de moitas claves que se nos pasan aos electores e os lectores. Un xornalista case nunca escribe todo o que sabe, entre outras cousas porque hai detalles que no papel non se poden expresar ou non se debe. Hoxe estamos en familia e nos traémoslo aquí ca esperanza de que arrisque nos seus comentarios
y que nos aporte esas novedades que a veces non salen no papel escrito. Por último, Antón Bamonde, profesor, filósofo, escritor e autor de importantes libros de literatura e pensamento, tanto en galego como en español, está traducido en as principales editoriales a súa obra, e unha desas personas, deses pensadores adscrito a ese movimento intelectual chamado Luces de Galicia, que nas páxinas del País nos dá moitas claves da razón de ser e de comportarse do noso país, dun país tan complexo como o que nos tocou vivir. Bueno, estos son os nosos convidados e nós estamos aquí para escoitalos e, evidentemente, na parte final, dialogar con eles e aportar tamén a visión que todos podemos ter desto que acaba de pasar. Ten a palabra Guillermo Márquez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ateneo de Santiago de Compostela por tenernos la amabilidad de invitarme a compartir con todos ustedes pues esta tarde, esta jornada pues de por reflexión, podemos decir. Si ya tuvimos una antes de las elecciones, pues ahora tenemos la que nos toca después de la celebración de las mismas. Evidentemente, ayer noche, claro, es noche de emociones, es la noche electoral, que yo desde mi juventud la sigo viviendo pues desde el año 1976, desde aquel primer referéndum sobre la reforma política hasta el día de ayer. Esperemos que podamos seguir viviendo noches electorales como las que vivimos ayer. Dicho esto, claro, hablar en caliente, como se suele decir, sobre los resultados, pues evidentemente a todos se nos precipita, ¿no? De alguna manera, pues lo vivido, lo acontecido, la capacidad que tenemos un poco también de reponer en nuestro día a día los acontecimientos, ¿no? En la cual estamos inmersos. Dicho esto, y ya para centrarnos, podemos decir desde un punto de vista más técnico, que es lo que en definitiva yo también dentro de la mesa, lo que me gustaría un poco pues, aportar, con independencia de si tenemos un coloquio, pues ahondar en aspectos de curiosidad. Al respecto, sí tengo que decir una cosa, como politólogo, pues evidentemente los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa son datos agregados, por lo tanto no tenemos tampoco, podemos decir, pues una cantidad de información que nos proporciona, que nos proporciona, mejor dicho, mayor calidad, como sería, por ejemplo, pues un sondeo postelectoral que, como todas las elecciones, pues el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el centro de referencia a los estudios de opinión, como ustedes sabrán, pues nos tiene acostumbrados a que suele realizarlo después de cada elección. Dicho esto, pues, ¿qué quiere decir? Claro, un sondeo postelectoral nos va a dar más claves sobre lo que sucedió el día de ayer, sin duda, evidentemente. Con los resultados que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿podemos aventurar claves? Pues sí, también podemos aventurar, repito, siempre dentro de la limitación propia de lo que sería, en última instancia, algo que todos ustedes y yo mismo nos preguntamos en las motivaciones. Las motivaciones no están en los datos agregados. Lo que tenemos es una expresión de esas motivaciones en esos resultados, en esos porcentajes, etcétera, que estamos moviendo todo el día. Bien, dicho esto, por concretar algunas ideas, repito, con independencia de abundar luego más en ellas, aspectos, por lo menos, que yo destacaría en este sentido, ¿no? Es decir, aspectos un poco a poner encima de la mesa. En primer lugar, quisiera despejar una cosa, o por lo menos también decir una cuestión evidente, una evidencia, ¿no? ¿Las elecciones para qué sirven? Pues sirven, como es obvio, para producir representación y una vez producida la representación, producir gobierno. Evidentemente, de estas dos consecuencias, parece que la producción de gobierno, que sería el segundo escenario que ahora sin duda estaremos hablando, pues lo tenemos que despejar porque, dado el resultado, pues evidentemente esa producción de gobierno o esa formación de gobierno pues parece que va a ser en la dirección, obviamente, de la mayoría absoluta. Por lo tanto, el segundo elemento, aunque eso también tiene sus consecuencias, evidentemente, pero quizás no sea el momento, evidentemente, de andar
o a entrar, digamos, en la segunda cuestión. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Pues nos quedamos evidentemente en esa producción de representación, que es lo que, en definitiva, es lo que tenemos, repito, prefigurando ya, como acabo de decir, ese futuro gobierno. Y dentro de esa producción de representación, claro, ¿cuáles son las novedades? Claro, las novedades son muchas y variadas y con distintos matices. Pues empezando desde lo obvio también, como es la propia situación de contexto. Esa situación de contexto pues es una situación río, porque ya yo puedo decir el tópico, decir España está inmersa en un proceso electoral río permanente, porque ahora salimos de una, pero dentro de un mes ahora tenemos en Cataluña otras elecciones, etc., ¿no? Cuando hemos salido también de otras elecciones generales y veníamos de unas autonómicas, de unas locales, etcétera, etcétera. Dicho eso, claro, estamos ya inmersos, y yo creo que estamos ya también entrenados, por decirlo de una manera, en estar sometidos también a estas presiones de intensa comunicación política de todos lados, no ya solamente en el caso que nos ocupa o que nos interesa, como es el caso de Galicia, ahora, sino también en el conjunto del Estado, porque cualquier elección parece que es capital para un sitio, para otro, para el gobierno de la nación o la gravitación que puede tener o el impacto de esos resultados en la nación, etc. Entonces, por lo tanto, esa obviedad tampoco quiero magnificarla, sino en la que es, y ustedes la conocen, y que evidentemente, a la luz también un poco de los resultados, pues vemos cómo esto ha jugado, ¿no?, en el comportamiento expresado en el día de ayer. Dicho esto, la segunda cuestión, claro, es la participación versus abstención, y en este caso la variada forma en que se ha presentado también esa participación o esa no participación y esa abstención y cómo interpretarla. Evidentemente estamos desde el día de ayer, incluso desde la campaña electoral, escuchando de que había formaciones políticas, y sobre todo una en particular, que ustedes ya saben, como Alternativa, por ejemplo, que se hacía eco del movimiento 15M, de la indignación, etc. Bien, como ustedes saben, la indignación no solamente se cataliza o se canaliza, si quieren ustedes, a través de una formación política, sino que también el ciudadano la expresa libremente. Por lo tanto, en el tema de la abstención, en este caso, junto con el voto en blanco y el voto nulo, pues hay que decir que efectivamente estamos en una situación de tendencia que nos viene ya de elecciones anteriores, donde esa manifestación de esa, podemos decir, aunque también suene también tópicamente, desafección política, está ahí encima de la mesa. Y esa desafección, pues, está ahí, y no quiere decir que en España en estos últimos 35 años, desde la transición política hasta ahora, pues se haya manifestado de la misma manera. No. Precisamente tomando datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el rechazo, pues se suele decir, a la clase política, etcétera, en España, pues la clase política barra partidos políticos, pues desde la primera serie de CIS, que son del año 85, pues arrancaba con un rechazo en torno al 5% de la población, o sea, de los encuestados. Es decir, realmente unos niveles, podemos decir que tolerables, por decirlo, digamos, en estos términos. ¿Dónde tenemos el repunte? Pues un repunte justamente en un periodo, como fue el que ustedes quizás recordarán, el de la última legislatura de Felipe González, entre el 93 y el 96, donde hubo, bueno, pues una situación complicada, llamada escándalos políticos, etcétera, etcétera, y ahí fue la primera vez donde se remontó casi hasta llegar al 20% de los ciudadanos que manifestaban ese rechazo, por decirlo de alguna manera, a la clase política. Y a partir del 93, ¿cuándo vuelve a aparecer? Pues vuelve a aparecer en 2009. Y vuelve a aparecer en 2009 hasta subir un 20%, para llegar precisamente ahora, en el último barómetro del verano del CIS, a el nivel más alto del 26% y situándose en el tercer lugar de preocupación de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, claro, es una llamada de atención, pero es una llamada de atención donde yo ahí también introduciría otro elemento, y es el elemento de responsabilidad. No hay que olvidar que los políticos, tomados en su consideración general, tanto aquellos de representación, sea elegidos por representación, o bien aquellos de nombramiento político, asumen la gran responsabilidad política. Asumen la gran responsabilidad. Lo cual quiere decir que también los ciudadanos son exigentes a la hora de tratar de exigir, de alguna manera, y valga esta redundancia, la resolución de sus problemas.
Y a veces la sensibilidad, por decirlo de alguna manera, de esos clase política, como se suele llamar en los medios de comunicación, pues evidentemente su reacción o sus respuestas respecto a la ciudadanía pues no son evidentemente todo lo convincentes o todo lo eficaces que también pueden digamos, apreciar. Entonces, en ese sentido, la abstención efectivamente es un rechazo. Es un rechazo que podríamos decir no en la clave cívica, porque claro, el votante en blanco es el votante cívico, por decirlo de una manera, que asume evidentemente el proceso electoral, el sistema definitivo, el procedimiento y va a votar. Sin embargo, el abstencionista no. El abstencionista plantea precisamente una situación frontal de rechazo. ¿Esto es preocupante? Sí es preocupante, pero desde el punto de vista incluso de, digamos, en lo que podríamos decir en nuestros antecedentes o en nuestra trayectoria histórica, pues está dentro de lo posible, es decir, está dentro de lo probable, porque también hemos encontrado etapas de la misma naturaleza. Sin embargo, ¿qué matiz tiene hoy? Pues claro, hoy tiene un matiz, repito, sin duda más significativo, porque evidentemente se está juntando no solamente lo que podemos llamar esa presión desde el punto de vista, manifestación desde el punto de vista electoral, como esa no participación en las elecciones y por lo tanto no apoyar a ningún partido. Y si no apoya a ningún partido es porque considerará que ninguno de los partidos que concurren a esas elecciones o los considerará válidos para resolver sus problemas o los problemas de la colectividad, no ya solamente en su programa, sino también en las personas que encarnan esos programas. O sea, por lo tanto, estamos ante problemas de calado. Y esto es una cuestión, repito, importante. A esto se nos ha añadido, que llevamos ya desde hace varios meses, varios meses, con precisamente otro movimiento, podemos decir, en la calle, como es el de 11M. Por eso, trato de conectar esta, podemos decir, desafección política, una en la calle, manifestada de una forma, y otra, precisamente, de una manera más cívica, como es en las urnas, con independencia de que haya formaciones que, evidentemente, tanto en el ámbito estatal o como ahora en el ámbito gallego, pues traten de catalizar de alguna manera esa contestación o esa indignación social. Por otra cuestión, es decir, por lo tanto, repito, la participación la sitúo a ese nivel. En segundo lugar, ¿cuál ha sido también el escenario que nos encontramos de lo que venimos a llamar las fuerzas en presencia? Claro, las fuerzas en presencia, pues acostumbrados ya pues prácticamente desde el año 97 a tener un sistema de partidos en Galicia establecido en torno a 3 formaciones políticas, y donde en todo ese periodo, pues evidentemente los intentos de otras formaciones, de alguna manera, de acceder a ese sistema de partidos, pues, se ven evidentemente incapacitados, no ya solamente por los rigores del sistema electoral, donde podemos también establecer algunas consideraciones acerca del efecto, digamos, del sistema electoral establecido, sino también, de alguna forma, en cuanto a otro tipo podemos decir, de posibilidades en cuanto a apoyos electorales, en cuanto, digamos, a una base social. O sea, no hay que olvidar que en estas elecciones hemos tenido, pues se suele decir, experimentos, ¿no? Es decir, experimentos de formaciones que se han presentado, con independencia de que si las elecciones les ha pillado más a contrapelo, ¿no?, en cuanto al adelanto, digamos, de la fecha electoral, sino que también nos hemos encontrado de que, efectivamente, bueno, hay formaciones que dicen, bueno, y tienen votos, evidentemente. Son estos votos sin representación, que en estas elecciones, pues si en el año 2009 fueron en torno a unos 59.000 votos, en estas elecciones ha subido el doble, casi 98.000. Por lo tanto, no hay que olvidar que ese voto sin representación, en algunos casos también es otro voto protesta, es decir, es otro voto cívico. Es decir, no quiero votar a los que se supone que debo de votar y voto al primero que se me ocurra. O sea, por lo tanto, quiere decir que el tema, digamos, tiene, como he dicho antes, conectándolo con el tema de la participación, la abstención, repito, ese calado. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en estas elecciones? Pues ha sucedido también otra cuestión que todos tenemos en la mente. Ese formato de sistema de partidos de 3, pues resulta que en las elecciones de 2009, pues había un gobierno de dos partidos, gobierno bipartito,
donde pues, por un escaño se perdió, digamos, esa capacidad o posibilidad de formar gobierno. A partir de ahí, los dos partidos que conformaron ese gobierno, pues andaron sus trayectorias orgánicas con todas las incidencias que ustedes conocerán y por lo tanto me ahorro en explicarlas. Pero sin duda uno de ellos, en este caso el Bloque Nacionalista Galego, pues efectivamente tuvo un problema de convulsión interna y esa convulsión interna al final les ha estallado, ¿no? Hacemos un partido, como yo le llamo, son estos partidos de matriosca, ¿no? Tipo una muñeca rusa donde hay dentro de un partido hay otro dentro de él y eso ha estallado, esas matrioscas han estallado. Pero esas matrioscas a su vez han generado otras matrioscas, es decir, han generado a su vez o han reproducido, digamos, un esquema similar. ¿Y qué sucede precisamente en esta coyuntura de las elecciones? Pues sucede una cuestión. Llegando a las elecciones, pues se plantea una cuestión de ciencia política cuando analizamos este tipo de cuestiones, que se vienen llamando el voto estratégico, la coordinación electoral, que son dos cuestiones, digamos, relacionadas. Por un lado, el voto estratégico es, en definitiva, el que descansa en los ciudadanos a la hora de decir, bueno, dentro de las alternativas, ¿cuál es la que yo creo que puede tener posibilidades de obtener representación y, en última instancia, efectivamente, formar gobierno? Y, por otro lado, las propias formaciones, evidentemente, en cuanto a cuáles son sus posibilidades de obtener, precisamente, esa representación. Entonces, esa coordinación electoral en Galicia ha existido, se puede decir, de una manera fundacional de la propia autonomía desde las elecciones de 1981, como son las coaliciones electorales. El propio Bloque Nacionalista Galego surgió precisamente como producto de esa coalición electoral en definitiva. Y luego ya en todo el espacio de centro-derecha, pues recuerden ustedes todas las coaliciones en el 85, en el 89, etc. Por lo tanto, ahora estamos ante otro escenario de coordinación electoral y en este caso esa coordinación electoral entre un grupo escindido precisamente del Bloque Nacionalista Galego y con este caso con un partido federado con otro, o sea, federado en el ámbito estatal con Izquierda Unida, pues han llegado precisamente a establecer esta coordinación electoral. Y una coordinación electoral que no hay que olvidar una cosa, que la propia Izquierda Unida, antes de las elecciones generales del 2011, ya ensayó y estuvo intentando hacer lo mismo que ha conseguido ahora en Galicia, lo consiguió en Aragón, lo consiguió en la Comunidad Valenciana, incluso lo llegó a intentar con el BNG, pero sin duda el BNG no le interesaría en ese momento. Lo cual, efectivamente, digamos, esta novedad, como ha sido efectivamente esta candidatura, esta formación, pues evidentemente se marca dentro de lo que acabo de decir, ¿no? O sea, esta coordinación electoral de sumar, evidentemente, los distintos apoyos que se pueden producir en torno a la misma. Dicho esto, en cuanto a lo que son ya estrictamente, desde el punto de vista, podemos decir, técnico, en cuanto a los resultados electorales, pues podemos decir, efectivamente, es una de las elecciones que, si las comparamos con el año 89, es la primera vez que, o sea, el 97, 2001, 2005, incluso el 2009, arrojó una, digamos, proporcionalidad óptima, es decir, la proporcionalidad es la traducción de votos sin escaños. Ahora, en estas elecciones, aún habiendo esta, digamos, mayor pluralidad dentro del Parlamento de Galicia, sin embargo, lo que podemos llamar en términos de desproporcionalidad, pues casi hay un 10% de escaños que están atribuidos, digamos, de manera de más, es decir, de más, digamos, entre otras formaciones. Por otro lado, también otro dato es el de la volatilidad electoral, es decir, ¿dónde se ha producido la volatilidad electoral? Es decir, este cambio de voto entre unas formaciones y otras. Bueno, pues también tengo que decir que en toda la historia, es decir, desde las elecciones del 85, comparándolas con el 81, pues da la casualidad que estas son las terceras elecciones donde hay mayor volatilidad electoral, es decir, que llega casi al 18,7% de los votos. Hay una que va de suyo, que fue la del 85 respecto al 81, por la desaparición de UCD, y luego hay otra que también va de suyo casi en el año 93, que supuso pues, también toda la desaparición de Coalición Galega, etc. Y, por lo tanto, ahora ha sucedido exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, evidentemente, si lo vemos dentro del espacio,
pues los bloques, pues prácticamente no ha habido erosión del bloque que podríamos decir de centro-derecha con respecto a la izquierda o de la izquierda respecto al centro-derecha, sino realmente esa movilidad se ha concentrado sobre todo en el ámbito de la izquierda. Entonces, en ese sentido, pues las aspiraciones, evidentemente, de las distintas formaciones, evidentemente, agrandar su espacio electoral, a ampliar evidentemente su base y su apoyo electoral, pero sin embargo la conclusión al final en la que los resultados nos han arrojado es que, por un lado, lo obvio, digamos, que el Partido Popular no solamente no ha digamos, retrocedido, por decirlo de una manera, en sus apoyos electorales, me refiero en términos agregados y lógicamente en términos territoriales, sino que por efecto, en este caso, por efecto de la ley electoral, evidentemente esa mayoría absoluta que la tiene, porque ahora también le puedo dar unos datos así también muy telegráficos para que ustedes también se hagan una idea sobre esos efectos del sistema electoral, pues lo ha ampliado mecánicamente, como diríamos en términos politológicos, pues en 3 escaños más, es decir, la mayoría absoluta la tenía asegurada, aún incluso simulando o viendo distintas posibilidades, digamos, de traducción de votos y escaños. Pero, por otro lado, lo que sí nos encontramos es que dentro, efectivamente, del espacio de la izquierda es donde se ha producido, repito, esa volatilidad y, por lo tanto, se ha producido, pues bueno, pues esa irrupción de la candidatura de alternativa de la izquierdas que, evidentemente, ha roto, por decirlo de alguna manera, el voto nacionalista. Y se lo digo porque, como tengo botón de muestra de los municipios en los que el bloque nacionalista galego pues ostenta la alcaldía, que son en total 29 en toda Galicia, pues da la casualidad que en esos 29 se ve claramente cómo se ha producido digamos, la escisión de ese voto del BNG en 2009 y también vemos cómo, de alguna manera, el BNG ha podido retener la mayoría con respecto a la alternativa de la izquierdas en 20 de los 29 municipios. Porque luego en los otros 9 restantes pues hay alguna casuística o de empate o bien de efecto local, porque alguno de los animadores de esta candidatura o de otras, como el caso de Compromiso por Galicia, pues el efecto local pues, ha hecho que en esos municipios evidentemente obtenga la mayoría absoluta. Dicho esto, digo, sí, vamos, la mayoría superando, digamos, en algún caso sí ha sido la mayoría absoluta, me refiero por encima de la mayoría. Dicho esto, lo digo por ir terminando, ¿no? Lo digo por ir terminando. Lo digo por decirles a ustedes otra cuestión sobre los efectos del sistema electoral. Como saben, y además es un chiste ya en este país, en fin, ya forma parte casi de nuestro patrimonio, que el señor Bond, ¿no? que nos visita en cada elección. Bien, pues el señor Bond no tiene tanta culpa de todo como siempre se le quiere hacer. Y entonces, yo no me canso tampoco de repetirlo, y sobre todo con datos en la mano, desde el punto de vista de que un sistema electoral tiene distintos elementos que lo configuran. Y uno de ellos es el tamaño de la circunscripción, no solamente en las reglas, ¿no? Y el tamaño de la circunscripción es lo que hace que, efectivamente, por eso cuando este verano se planteó el debate, bajamos de 75 a 61, esto que puede ser y no sé qué. Bueno, al final no pasa nada, porque los resultados se traducen en escaños y da igual que tengamos 33, 35, 45 o 105. Bien, dicho esto, ¿dónde está el tema clave? Bueno, pues un tema clave es justamente el tamaño de la circunscripción, donde incide tanto o más, por decirlo de una manera, que la propia regla. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, ustedes, esto quiere decir que en el actual sistema electoral que tenemos, para conseguir un escaño en La Coruña, en la circunscripción de Coruña, se necesita al menos el 3% de los votos. Para conseguir un escaño en la circunscripción de Lugo, al menos el 4,7% de los votos. En la de Ourense, el 4% de los votos. Y en la de Pontevedra, en la de Ourense, el 5% de los votos. Y en la de Pontevedra, el 3,3% de los votos. Lo cual esto quiere decir que, como el umbral legal, lo que se dice la barrera legal, está en el 5%, pues tanto el Ourense como el Lugo da igual que la barrera legal actúe como no actúe, porque hay que conseguir más de ese 5%. Sin embargo, no es igual en el caso de Coruña o en el caso de Pontevedra. Bien, pero dicho eso,
Si aplicamos outra fórmula máis distributiva, o sea, dentro desta familia, dentro da sección de Atón, é outra fórmula que é la de Seilac, que é la que distribuye un pouco máis, pues, ¿qué hubiera sucedido si se hubiese aplicado pues, esa fórmula? Pues que el Partido Popular hubiese obtenido 38 escaños y no 41, por lo tanto estaríamos en la mayoría absoluta, que el Partido Socialista se hubiese quedado igual, con 18 escaños, que a Nova Izquierda Unida, en vez de tener 9, hubiese tenido 11, y que el Bloque Nacionalista Galego, en vez de tener 7, hubiese tenido 8. Y luego, otra cuestión que se pone encima de la mesa, como es, realiza circunscripción única. Si fuera circunscripción única, pues bien, vamos a circunscripción única. Con la misma regla distributiva, Tom, que hubiese sacado el Partido Popular en toda Galicia, 39 escaños, la mayoría son. Que hubiese sacado el BNG, perdón, el Partido Socialista, 17, uno menos del que ha conseguido. Que hubiese conseguido a Nova Izquierda Unida, 11, dos más que los que ha obtenido. Y el bloque, 8. Pero si la introducimos la fórmula de simulador, la forma Seilac, esta más distributiva, ¿qué hubiese quedado? Pues 38 el PP, 17 el Partido Socialista, 12 a Nova Izquierda Unida y 8 seguía quedando el bloque de Galego. Es decir, que si miramos esto por arriba, por el revés, etcétera, etcétera, en cuanto al sistema electoral, en cuanto a si el sistema electoral fabrica, evidentemente los sistemas electorales fabrican, evidentemente esas mayorías. Pero quiere decir que desde el punto de vista de diseño, pues en esta coyuntura, lo digo por si también quedaba un poco de dudas acerca de si realmente el sistema magnificado o no magnificado, repito, una victoria y una derrota, por decirlo de alguna manera, pues, bueno, vistos así los datos, pues evidentemente no. Bien, yo no les quiero entretener más porque estoy comiendo tiempo y la verdad no es mi intención y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Guillermo. Tenga palabras después. Muy bien, pues buenas noches. Gracias ao Ateneo por convidarme a esta mesa redonda. Y yo quería empezar metiéndome cos datos. Y quería empezar metiéndome cos datos porque sempre se escoita que Galicia é un país de dereitas, lógicamente, e que eso aparece ademais reflexado nos datos. E realmente non é tan así, non? Por exemplo, no 2001, a dereita sumaba aproximadamente como 750.000 votos en Galicia e a esquerda andaba por cerca dos 700.000. En fin, había unha diferencia de uns 50.000 votos. No 2005, que é cando o goberno bipartito, a dereita suma en torno a 720.000 e solamente os votos do PSDG máis do BNG suman 816.589. Se ademais se engade o resto que ahora está en outras forzas políticas, concretamente en Alternativa Galega, esa distancia aumentaría, xa serían casi 840.000 votos a esquerda por 720 a dereita. No 2009, que o goberno bipartito perde a maioría na Cámara Legislativa Galega, os datos son os seguintes. O PP ten 760.591 votos e a suma destes partidos de esquerda daría 775.000 aproximadamente. Que pasou onte? Bueno, onte o PP obtivo 653.939 votos e a suma das forzas de esquerda e nacionalistas dá 653.620, un empate. O que se diga un empate, por lo tanto, ollo polas datas, cando hai xente que di, bueno, es que el país de dereitas e non sei que, bueno, sociológicamente non está claro, o sea, outra cousa é a traducción política con representación na Cámara, etc. Esa é outra cuestión.
hai unha cousa que sí, non sei se seguramente ustedes se deron conta xa, hoxe en todos os medios de comunicación hai un erro. Por un lado, aparecen os datos referidos a onte que recolle os residentes en Galicia. E os datos que aparecen referidos a 2009 son ca suma dos votos dos emigrantes, o cual esos non se poden comparar, porque non son homogéneos. O cual veo en toda a prensa, é dicir, e iso a fonte, pois foi a xunta que repartiu eso e a xente non se decatou, e entón aí está presente. Bueno, eu non sei se ti aplicaches o sistema mayoritario puro cando fixeches os cálculos eses. Non. É que o sistema mayoritario puro, o PP non ten maioría absoluta. Ten 36 escanos. O PSOE 17, tería 17. A Alternativa tería 8 e despois entrarían 3 forzas políticas. O PID entraría Mario Conde e entraría Compromiso de Galicia. Entonces, o digo porque por completar un pouco o que ti dis. Bueno, votos perdidos. Bueno, se un examina cantos votos perderon as forzas políticas, cando, lógicamente, a Alternativa Galega que os ganou todos os que temos ganou. Temos o seguinte, o PP perdiu 106.000 votos, casi 107.000. O PSDG perdiu 189.000 votos e o BNG perdiu 122.000. En total, as forzas políticas que de alguna forma definen o seu sistema político galego perderon 418.621 votos. Este é un dato de que empeza a haber unha desafección respecto aos partidos políticos. Está claro. Quen ganou eses votos? Por aí interesa. Bueno, unha parte deses votos foron abstención. Está clarísimo. Outro, pois, outras forzas políticas. Pero, se collemos, por exemplo, Alternativa Galega, 200.000 se foron a Alternativa Galega, 200.000, 101. A Compromiso de Galicia se foron 14.459, Mario Conde, por decir así un dato, pois 15.000, que probablemente pois eso yo restaría ao PP. Que quero dicir con isto? Bueno, que se un fai cálculos, e habrá que confirmarlo, a que a Alternativa Galega recibiu do bloque aproximadamente 110.000 votos. Eso o confirmaremos, pero creo que non vou dar ni escala. Do resto recibiu 92.000 votos. Xa tiña algo de Esquerda Unida, aproximadamente os 25.000 votos, 25-30.000 votos. Depois estaban os da FPK, que nada, eran moi poucos, 3.000 aproximadamente. Pero claro, é que se un fai as contas, creo non confundirme se digo que en torno a 64.000-65.000 votos de Alternativa proceden do Partido Socialista. Ben, que pasou co PP? Pois o PP perdiu 106.663 votos, son moitos votos. Está claro que 16.000 aproximadamente se foron a Mario. Ben, queda o resto. O resto, pois, bueno, a parte foi a abstención, pero outra foi o autograno. E do PSOE, pois do PSDG, pois xa dos 189.000, casi 190.000 que perdeu, 64.000, 65.000 se lle foron a Alternativa Galega, e unha parte importante, probablemente sobre 70.000, se foron a abstención. Entonces, a abstención está castigada. Para non cansarles, non? Por eso, eu fixen agora como unha especie de sentencias, non? De sentencias. E é, primeira, o PP perdiu casi 90.000 votos que se foron cara a abstención. Entonces sufriu un castigo. O que digamos que non, sufriu un castigo respecto ao 2009. O PSDG perdeu 80.000 que se foron a abstención. E tamén o BNG perdeu algo, probablemente algo se foi a abstención. Pero o que está claro que as dúas forzas máis castigadas pola abstención, no entender,
son o PP e o PSDG. Os votos que perde o BNG, xa dixen antes, se reparten entre Alternativa Galega e Compromiso Galicia. E os votos que perde o PSDG se foron Alternativa Galega e en maior medida abstención. Os votos da Alternativa Galega provenen por este orden do BNG, do PSDG, de Esquerda Unida, da Frente Popular Galega e dos xóvenes que se incorporaron ao censo entre 2009 e 2012. Probablemente hai un gran grupo que se foi a Alternativa Galega. Curiosamente, gracias á Alternativa Galega, o nacionalismo, o soberanismo, recupera votantes. Se se suma o BNG máis Alternativa Galega, non só recupera votantes, sino que recupera diputados. De feito, se se suman ambos, pasan de ter de 12 a 17 escanos. Entonces, ollo con ese dato, porque ese dato habrá que interpretarlo a ver que vai pasar. Cando se fala, pues bueno, de que en Galicia o nacionalismo tal, aí hai algo que me parece que ahora que hai esta corriente independentista, non? En Cataluña, e vamos a ver o que pasa no País Vasco, creo que aquí vamos a ver. Bueno, os votos de, xa dixen, os votos de Compromiso de Galicia por Fernando BNG e os votos de Mario Conde por Fernando PP. Ben, a lei de don, que era o que falaba o profesor Márquez antes, eu creo que desde logo os demás non nos favorece. E estou de acordo completamente, cando faz os cálculos, 3 diputados máis, porque caendo como perderon 100 e pico mil votos, é un milagre que o teñan o resultado agora que no 2009. Pero bueno, esas son as cousas de os repartos, non? E das leyes e dos mecanismos que se utilizan. De aplicarse un sistema electoral mayoritario puro, que xa o dixen, Feijóo non obtería maioría absoluta. Por lo tanto, non é verdade, visto todo isto, que a esquerda e o nacionalismo neste país este morto. Está tocada, pero non funciona. E o soberanismo se recupera tendo maior presencia no Parlamento. O modelo de axuste de Feijóo, amigo que me di a realidade, non só agora os datos electorales, é que fracasou. Digo que se diga fracasou. E por que fracasou? Fracasou porque desde 2009 a 2012 o paro pasou en Galicia do 12,2% ao 21,07%. Datos do segundo trimestre deste ano. Estamos falando de población activa. Vamos a ver o que dá a EPA do tercer trimestre, pero xa lle adianto que vai ser peor, que probablemente nos poñamos nun 22%. É dicir, que simplemente cos datos que hai agora, hai algo que é curioso e que habrá que analizar máis fondamente e buscar unha explicación. E aí teñen moito traballo os politólogos, porque os periodistas estamos para denunciar isto, e os politólogos están para entrar aí e saber por qué. Porque resulta que se facemos medias entre 2009 e 2012 o paro en Galicia creceu un 8,85%. Na media española é do 7,27%. E no País Vasco do 4,23%. Entón, hai cousas, cando se fala da crisis que se castiga, hai cousas que non se entenden desde logo moi ben e que deben de ter outro tipo de explicación que habría que ver, donde probablemente incluso habría que analizar o papel dos medios informativos, ¿no? Porque ese contexto é que falta algún tipo de debate. Algo hai para que isto non funcione. Bueno, e despois hai outra cousa, que é que cando abandonou o goberno bipartito e chegou o señor Feijóo, a débeda era 8,8% do PIB e andaba por debaixo dos 4.000 millóns. Hoxe, a comunidade autónoma debe 7.727 millóns de euros.
é dicir, un 13,3%. Si durante estos anos se aplicou unha política de axuste do déficit, é evidente que esa política de axuste do déficit non conseguiu en ningún momento tocar a débeda. E probablemente, e aquí hai algún economista que pode confirmarlo ou non, eso se deba a caída dos ingresos e a que en realidad a política económica que se practicou foi de axuste puro e duro sin ter en conta outro tipo de factores e sin ter en conta que, de alguna forma, como era posible activar políticas para que o paro non caera da maneira que caeu e para que o ritmo de crecemento fose outro. Boa conclusión última. Bueno, Feijóo revalidou o mandato e súa victoria, evidentemente, é un balón de oxígeno para Rajoy, nestes momentos, desde esta interpretación que se fai do Estado e tal. Pero creo que lle vai a quedar unha legislatura moi dura. E non solamente por a composición do Parlamento, que vamos a ver, sino que va a haber un novo rescate dentro dos días, ni sequera semanas, e porque o 2013 nos espera unha recesión peor que agora. E vamos a ver que ocurre. É verdad que o PSDG e o NG están en crise, sin dúbida. Probablemente a crise non é somente unha crise de calidad, non é solamente unha crise de calidad electoral. Non creo que foran os mellores cartéis electorales, dito honestamente, non será a minha opinión. Pero entendo que si hai un problema desde o punto de vista das formacións políticas, da oligarquización, de non abrir os partidos cara fora, de non facer primarias. En definitiva, hai toda unha serie de cambios que eu creo que van a ter que afrontar, porque senón a cousa van a acabar sendo sustituídos. E creo que a victoria da Alternativa Galega é un serio toque de atención. Xa que falo de Alternativa Galega e remato, para mí é a forza de revelación. Pero a nivel individual, Beiras é o gañador destas eleccións, ou é porque despois de estar 8 anos en dique seco, foi capaz, cando mira unha quisa do CIS, lle dan un escano. E cando termina, se convierte na terceira forza política, a CUT. Eso é impresionante. E vou a contar un rumor, vamos a deixarlo así. Creo que si Feijóo non houbera obtido maioría absoluta, o próximo presidente do Parlamento deste país sería Xosé Manuel Beiras. Nada, moitas gracias. Pues por último damos a palabra a Antón Amonde. Moitas gracias ao Tenero por convidarme a esta mesa redonda e aos outros por participar nesta reflexión. Nosotros vivimos nunha etapa histórica en que o que se discute en realidad é que hai o partido que articula España. O Partido Socialista foi o partido que articulou España nos últimos 30 anos, non? Leva xa un certo tempo en declive e non só en declive, en descrédito, non? E as eleccións do 20 de noviembre do ano pasado parecían confirmar que había unha nova estrela no firmamento e que o Partido Popular podía aspirar a ocupar prácticamente todo o poder no Estado, nas distintas instancias, desde os concellos, as medias autónomas, o Estado, etc., e hegemonizar a vida española nas próximas décadas. Se cumpliría así o soño de Aznar no seu momento de facer unha relectura da transición inversa e recentralizar, liberalizar, novos pactos coa Iglesia, etc. En fin, un cambio de centralidade da sociedade española. Unha parte deste aspecto, que evidente está en curso, porque evidente o Partido Socialista está nunha crise gravísima. O Partido Socialista todavía vive rememorando, vive en gran medida das glorias pasadas, desas décadas en que
encarnou o desenvolvemento do Estado do Benestar en España, pero o certo é que a día de hoxe está desdibuixado e que non só os resultados das eleccións galegas de onte, sino os resultados das eleccións vascas, presumiblemente os resultados das eleccións catalás dentro de un mes. As próximas eleccións andaluzas non foron tan positivas por o Partido Socialista como podía parecer, porque realmente foi Esquerda Unida que salvou a situación. E, efectivamente, o Partido Socialista o ten moi difícil para, un plazo de tempo inmediato, poder ser alternativa de goberno seria e solvente en España. Terá que proceder a un cambio tamén xeracional e de políticas que a día de hoxe, en fin, non parece fácil, considerando que a propia dimensión europea os partidos socialistas están o suficientemente comprometidos con políticas liberales como para que eso seña simple e nosotros efectivamente estamos no medio dunha situación o suficientemente grave como para que haxa, como para que pode haber en España unha crisis agrega, unha crisis que ten será de representación onde pode suceder que os dous partidos mayoritarios non cheguen o 50% do electorado. Por tanto, en fin, de un lado, esta idea, a idea de que hai unha batalla pola articulación en España, que efectivamente o Partido Socialista, visto desde hoxe, ten moi crudo, e o que se está producindo, sin embargo, é un deterioro moi rápido das expectativas do Partido Popular. Efectivamente, hai moi pouquinho tempo, o Partido Popular podía aspirar a casi todo, non? Pero, naturalmente, a crise, por un lado, e por outro lado, o soberanismo catalán, pues están poniendo moi rapidamente en xaca. Perdeu 15 puntos, se non me equivoco, a intención de voto desde o 20 de noviembre en España. É sorprendente, de todos modos, os resultados que tuvo onte en Galicia, porque, ainda que comparto a visión de Luís Cousa, de que, vistos en detalle, os resultados de onte, vistos do punto de vista da Nación de Esquerda, non son tan malos, pois, en todo caso, en fin, sempre ten que ter claro que en Galicia prácticamente todos os periódicos favorecen a Feijóo e a dereita. Ese é un factor moi importante, porque non é só en campaña electoral, é a chuvia fina que configura as mentalidades, non? Que montan nas cabezas os frens, non? A maneira en que percibimos a realidade. Isto é un factor fundamental, sin o cal é moi difícil que podan explicar estas pertinaces maiorías de dereita, cando realmente Galicia está en un proceso de cambio social que realmente debería virar o país a escala, de un certo modo, se un colle os 30 ou 40 anos dende a morte de Franco é o caso. Ese é un elemento central. Outro elemento central é, efectivamente, que o Partido Socialista e o Bloque son dous partidos moi satisfactorios do punto de vista do electorado, porque, efectivamente, pola oligarquización, porque, efectivamente, o electorado asiste as súas libertas internas, pero son dous partidos con perspectivas estratégicas casi nulas. Bueno, entonces, xa digo, onte o que sucedeu foi que o Partido Popular, como titulaba o periódico de Cataluña, Rajoy recibe aire, pero o normal é que esa declive que vive desde o 20 de noviembre, que en fin, fixo perder Andalucía, Asturias, que fixo que onte descendese no País Vasco, o Partido Popular, que debemos suceder dentro dun mes en Cataluña, pois este Partido Popular onte que recibeu aire, pero posiblemente a situación non será moi fácil para o Partido Popular, basicamente porque a crisis vai a seguir deteriorando vai haber unha crisis de expectativas enorme, está habendo por parte do Partido Popular, que vai a seguir degradando as súas expectativas. Así que non ten fácil no conxunto do Estado, por tanto, tamén na Galicia. Claro, na última parte está e que sucede co ámbito nacionalista. Onte asistimos, digamos, a súa recomposición, que xa se facía esperar, porque isto viña anunciado de algún modo por algúns
elementos desde hai moito tempo. Hai un problema sin resolver, ou hai neste momento, por precisamente seguir habendo, porque, de logo, o Bloque Nacionalista xa non pode dicir este argumento de que votanos porque somos o único partido nacionalista, non? Porque agora é obvio que isto, en fin, xa non sirve como lema, porque obviamente onte foi un fracaso estrepitoso, non? E, de todos modos, esta forza ascendente que é a Alternativa Galega de Esquerdas, pois ten, bueno, en fin, terá que consolidarse. Hai interrogantes graves que ten sobre elas. Por exemplo, dentro dos datos de onte, a Alternativa Galega de Esquerdas quedou por diante do PSOE en Coruña e en Santiago, a par en Ferrol, por diante do Bloque en Vigo, e dicir, en realidad, unhos resultados estupendos nas grandes cidades. E nas grandes cidades, o Partido Popular, cos datos de onte, perdería todas as alcaldías, menos a de Lugo e Ourense. É dicir que, isto son dentro de 2 ou 3 anos, veremos o que sucede, non? Pero o deterioro do Partido Popular sí que se nota ali onde a sociedade é máis dinámica, non? Pero claro, isto plantea problemas, porque como se articula a relación entre, de un lado, a nova, é dicir, o conglomerado nacionalista que Beiras lidera, de outro lado, Esquerda Unida? Farán candidaturas unitarias? É dicir, se convertirán en unha especie de iniciativa por Cataluña local e garantizarán, digamos, unha forza congruente que poda dar alternativas electorales e eventualmente ter certo grado de unidade orgánica, ou procederán as municipales, presumiblemente será que toque en candidaturas distintas e, por tanto, pues eso significaría que o suflé isto se rebaixase. Bueno, son incógnitas tamén graves que penden, pero en todo caso, o que é seguro, é moi difícil saber como a recomposición do nacionalismo evolucionará, non? O que é seguro é que o Partido Socialista, por o motivo que mencionei antes, porque está en crisis en España, e por o Partido Socialista en Galicia, pues, non soupo nunca articular un proxecto propio para Galicia. E o Bloque, pues, porque onte recibe unha chamada de atención, en fin, que non pode encastelarse unha vez máis sin acabar conducido a estimación. Entón, digamos que ese aldadonazo que foi o éxito de Beiras ten lecturas que no futuro é difícil de precisar cal pode ser a evolución futura, non? Pero, en todo caso, ese é o escenario, non? Todo isto, dentro do marco general de unha Galicia que, efectivamente, Galicia está perdendo población, perdeu as entidades financeiras, está perdendo tecido económico, pequenas e medianas empresas, etc. Está perdendo talentos que teñen que emigrar, de rapazes formados, está, bueno, por suposto, o Partido Popular que neste momento goberna, pois, moi deudor das proclamas digamos, do núcleo do Partido Alfa, como chaman Tripuriano, PP, que se emiten desde a prensa madrileña, un partido, digamos, que moi en función do seu líder, de Feijóo, e Feijóo, pues, casi ninguén ignora que quere ser Rajoy en lugar de Rajoy, non? E postularse, e, por tanto, eso quere dicir que ele non vai a ter gran atención por o papel que vai ter Galicia no novo pacto territorial, polo que lle poda caber en sorte, porque naturalmente si supoñamos que, como é presumible ou como é probable ou factible, que o soberanismo catalán pues, aboque a España a un federalismo que recoñece en definitiva pues, os puntos fundamentales do que foi o Estatuto de Cataluña, non? É dicir, a organización de identidade nacional catalana e, por extensión das outras, un poder judicial, isto é moi importante, se menciona un pouco, pero é moi importante, tal como é a organización do poder judicial en España, que acabe na propia Cataluña, salvo para cuestións de casación, a cuestión naturalmente do pacto fiscal, e, en fin, todo isto significa un equilibrio de poder dentro de España que ten lecturas derivadas pues, para territorios que
salvo que se mostre o contrario, pois un novo reparto fiscal perxudicará a Galicia e, por tanto, dentro da crise demográfica, da ausencia de entidades financeiras, da crise das pequenas e medianas empresas, en fin, de todo este panorama un pouco desastroso no que estamos, pois resulta que encima o financiamento pois se empeorará, non? Por tanto, a situación é grave e complicada. Entón, que fará Feijóo, que carta xogará Feijóo e por extensión do Partido Popular en esa reformulación do Estado? Pois eu moito me temo que, conocendo os datos de circunstancia, que operará según o seu propio criterio, que é o criterio da súa aspiración a gobernar Madrid. E, por tanto, non tanto estará pensando no pode ser interés xeral de Galicia, como, digamos, non molestar, como de feito fixo nos últimos 4 anos, os requerimentos que lle fan dende os epicentros mediáticos madrileños. E iso significa, naturalmente, unha obsecuencia do país e unha certa obsequiosidade que pode ter efectos aquí, e veremos tamén se de deslegitimación ou non. Eso naturalmente depende do papel da oposición. O papel da oposición nestes 4 anos foi producido. Básicamente o que pasou non foi que Feijóo ganase, sino que é a oposición que perdeu. Eu creo que eso todos o sabemos e todos o sabemos claro. Entón, a pregunta que naturalmente hai que facer é, nun momento que é histórico, porque os reequilibrios políticos, económicos, etc., no Estado e da articulación da Galicia dentro do Estado está en xogo, pois todo isto como evolucionará, que papel terá Galicia e se será capaz de formular, digamos, un punto de vista congruente de defensa do propio interés. Debate que hoxe en Galicia non existe na esfera pública, porque, repito, os medios de comunicación aquí, pois, todos están coloreados no mesmo sentido e, por tanto, os debates significativos se eluden sistemáticamente porque, en grande medida, os medios de comunicación hoxe operan como terminais dos servicios de prensa de distintas consellerías, non? Pero son debates que a sociedade galega terá que enunciar, que terá o seu efecto na representación política, e que, xa digo, todo agora vivimos en épocas muy hábiles, donde todo vai moi rápido, non sabemos o que pasará nas municipais, que é a próxima circunstancia, nin as próximas autonómicas. É dicir, esta sensación que hoxe e onte nos sectores, naturalmente, me imagino que a xente do Partido Popular que está, en fin, contenta, etc., pero esta sensación de desánimo que vivín, os meus amigos, etc., eu creo que é un pouco sobreactuada. O de onte se debía ver, se podía esperar, e, bueno, xa digo, non? O que é un período moi interesante porque, por distintos motivos, o Partido Socialista está obligado a reformularse, o Bloque tamén, e a Alternativa Galega de Esquerdas a consolidarse para que non faiga un efecto suflé, e o Partido Popular, que parece tan encantado de sí mismo, pois o ten, xa digo, por os efectos do rescate que van a ser temibles, que van a afectar a todas as nosas economías, presumiblemente, e polos efectos tamén do outro gran debate hoxe español, que é toda a articulación do Estado, pois todo isto vai ter aquí un efecto que veremos se a oposición sabe formular, digerir, postular, etc. Dende logo é un período visto desde fora interesante e, efectivamente, un certo papel que corresponde ao que efectivamente foi o gran lideronte, o gran vencedor, Beiras, que obviamente é realmente esa peza que obliga a todas as outras pezas a reformularse ao Partido Socialista e ao Bloque, pero tamén obligará ao PP, presumiblemente. Gracias.